humanos reales viendo el Ragnarok capítulo 8. Adán va Zeus. Quizás fue la emoción del momento. Quizás fue el hecho de que los humanos necesitaban un milagro. O tal vez solo fue el hecho de que en su grito de angustia, un padre preocupado acudió a ellos dándoles los brazos a cada uno de ellos, abrazándolos y calmándolos cuando no había ningún consuelo aparente. La falta de fe, la esperanza, la angustia y el miedo fueron reemplazados cuando él apareció, su sola presencia cambió la actitud de los humanos, quienes lo vieron como un faro iluminando una oscuridad abismal. Pero la verdad era que, cuando Adán fue anunciado como su siguiente luchador, el representante de los humanos en el segundo round, más de uno de ellos saltó de alegría al ver cómo su padre, el hombre original y quien se rebela contra Dios estaba ahora parado frente a una multitud de divinidades sin inmutarse por las miradas de odio que le daban. El padre de la humanidad, padre de todos, hijo de nadie. Los susurros de los adolescentes boquiabiertos al verlo en la arena, mostrando nada más que su cuerpo esbelto y bien formado, cabello rubio y ojos azules, la perfección hecha persona se mostró ante sus hijos. De todas partes del mundo su imagen fue transmitida en grande, desde islas remotas hasta grandes ciudades, cada humano tenía una de las pantallas mostrándole a ese hombre, quien era la esperanza que ellos necesitaban para seguir después de la derrota del héroe más fuerte de toda China. Padre de toda la humanidad, la verdadera esencia del hombre mismo, el hombre entre los hombres. Jamás creí poderlo ver en persona. Un cura derramó lágrimas de alegría, este era el momento más feliz de su vida. Una de las figuras más conocidas del cristianismo ahora era observada por todos los humanos del mundo. Las lágrimas de los creyentes se derramaban entre sus mejillas rosadas, los ojos rojos inundados con las lágrimas que se desbordaban en ellas, señalando su emoción como no podía explicarse. La fe superó a la adversidad. El camino antes llenos de penumbra se ilumina, la esperanza no estaba perdida. Los que realizaban sectas satánicas, o simplemente diabólicas, agacharon la cabeza sintiéndose pequeños al reconocer a su padre, sus acciones cuestionables, comportamientos oscuros y su falta de moral desaparecieron, a quienes ellos adoraban ahora los querían ver muertos. Sabían que se habían desviado del camino, pero se sentían reconfortados al estar viendo a la persona de la cual ellos descendían. El camino de la redención había comenzado. Las personas que seguían otras religiones, oraron en sus culturas para poder obtener la victoria en esta ronda. Sin importar la cultura, la humanidad se había unida por una sola persona, sin que los estigmas raciales o las religiones interfirieran, todos ellos estaban del lado de su padre, donde por primera vez dejaron de alabar a sus dioses, para orar por la victoria de su padre. La teoría de la evolución perdió todo sentido cuando Adán apareció, miles de años de estudios fueron echados a la basura en segundos, al final de todo, la ciencia no le había ganado a la religión, el simple hecho de que él esté ahí, probablemente el punto de que ellos fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Parece que al final nos equivocamos. Un ateo se cruzó de brazos, jamás creyó en la religión, ahora mismo solo se encontraba ligeramente arremetido al ver cómo miles de dioses estaban amenazando con destruirlos. No solo eso, su padre, Adán, estaba presente. Los no creyentes se encontraban estáticos al verlo, mostrando su magnificencia ante sus hijos. Estaba el máximo exponente del humano perfecto, el primero de todos ellos, el hombre original quien se rebeló contra su padre. Los que solo habían pensado que eran habladurías, tragaron sus propias palabras al verlo. Otros simplemente tomaron sus manos y las cruzaron en una acción que jamás pensaron hacer en toda su vida, se arrodillaron y vieron el cielo o el mismo suelo, tomando aire y hablando entre murmullos. Si antes nunca creyeron o tomaron el camino, ahora lo hacían. Si bien era hipocresía, no podían hacer nada más que arrepentirse y orar profundamente por su propia salvación. Quienes no creían habían sido llevados de nuevo al sendero. Aunque era bien sabía que el régimen jamás lo aceptaría y los campos de trabajo forzado aguardaban, los ciudadanos de Corea del Norte agacharon sus cabezas en señal de respeto al verlo, sus corazones latían fuertemente y su cociente emoción no podía ocultarse. Ninguno de los guardias, o algún miembro de las fuerzas armadas de ese país, hizo nada al respecto. En este momento ellos dejaron de ser simples personas algunas veces en una dictadura, se habían vuelto hermanos una vez más. Cuando la guerra está casi perdida, las uniones más raras podrían pasar. La esperanza había vuelto, no todos estaban perdidos. Por favor, Adán, gana. La pequeña niña lloraba abrazando a su padre, quien estaba consolándola junto a su hermano.
Las personas de más bajos recursos, aquellos que serían considerados ratas callejeras en cualquier lugar a donde estuvieran, ya sea desde simples vagabundos hasta adictos, estaban mostrando algo que habían pedido hace mucho tiempo, la esperanza de volver a estar con sus seres amados, de volver a ser personas funcionales para la sociedad, de dejar de vivir en las calles, durmiendo y comiendo con las ratas. Habían dejado sus escondites, postrándose ante las pantallas y viéndolas sin perder algún detalle, ser reconfortados con su presencia, la de un padre la cual había perdido hace tiempo, quien solo los había abandonado a su suerte, era algo que ellos necesitaban más que otra cosa. Sentir que alguien los amaba, a pesar de todos sus errores, era hermoso. En las gradas del Valhalla los humanos miraban boquiabiertos a su representante. Recuerden mis palabras, la supervivencia de la humanidad depende de esta pelea, dijo un hombre de aspecto intelectual mientras se ajustaba sus lentes. Eso es. Dijo otro hombre totalmente asombrado. Archivo de la humanidad no 00000000001. Adam estaba parado con suma tranquilidad en el centro de la arena, miraba con indiferencia lo que pasaba a su alrededor. Adán Odín miraba con indiferencia al representante humano, ese es Adán. ¿Acaso bromean?, exclamó uno de los cuervos de Odín que posaban en sus hombros. Entre las sombras del Coliseo, un grupo miraba con total gratitud el espectáculo que sus ojos veían, tenían sus cuerpos cubiertos con túnicas negras, junto con máscaras en forma de calaveras, pero entre ellos, destacaba uno sobre todos. Mirando entre la oscuridad, este hombre que marcó lo que luego sería la palabra asesino, quien a pesar de no haber sido el primero en cometer tal pecado, si fue el que lo nombró, el Hassan Isabao el viejo de la montaña, estaba en silencio. ¿En realidad el hombre original era un hombre blanco y rubio? Una mujer cuestionó. Claro que debía de serlo, otra apoyó, dando más motivos para cuestionar el aspecto del primer ser humano. Para aquel grupo de mujeres que creían vorazmente que tanto hombres como mujeres debían tener los mismos derechos, aquellas que creían que el patriarcado era el problema de la sociedad moderna, quienes no podían dejar de repetirse a ellas mismas eran superiores a todos. El aspecto de Adán les dejó un mal sabor de boca, no solo por lo perfecto de su ser, sino que demostraba todo lo que creían era un hombre perfecto. Una figura simple, musculatura mínima con un aspecto realmente ideal, así como una belleza cegadora. La figura más perfecta de la creación, estaba delante de los ojos de la humanidad. ¿Y eso debería de importar en este momento? Una señora mayor, de aspecto senil con largo cabello blanco con una que otro cabello negro les habló. Ustedes hablan del aspecto de él, no las veo apoyando a que gane, ¿acaso no piensan en que si perdemos moriremos? ¿Prefieren criticar antes de pensar siquiera? Ninguna de ellas pudo decir algo, en efecto ellas estaban sobreestimando las cosas más de lo que se merecía. Una mirada de desaprobación de parte de la anciana y una mirada resignada de ambas chicas. Los dioses se miraban intrigados, unos sonrieron con incredulidad y burla, otros parecían cuestionarse, ¿se considera digno de enfrentar a los dioses? Cuestionó un dios con aspecto de minotauro. Pero él se ve tan débil comparado al Ubu, exclamó con incredulidad un dios de aspecto griego. Pero él, es algo lindo. Dijo una diosa con emoción. Adán respondió a los comentarios de los dioses viéndolos con indiferencia, su expresión no mostró cambio alguno. El revelador progenitor de la humanidad. Gritó Heimdall con emoción. Parece haber despertado a los dioses en más de una forma. Heimdall narraba divertido. Y ahora, enfrentándose al origen de la humanidad por sí mismo. Y siguiendo al dios nórdico más poderoso de la primera batalla. La sonrisa de Heimdall se acrecentó a medida que presentaba al siguiente representante. Tenemos al dios más poderoso de la India. Extendió su brazo mostrando la entrada del dios. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Cánticos al dios hindú empezaron a sonar por toda la Asia occidental. Donde las personas que seguían tal culto pedían ante el gran y poderoso ser que aparecería. ¿Quién es el dios más poderoso de toda India? Para algunos como los vishnuistas, el dios más poderoso era Vishnu. Para otros como el culto a Dattatreya, era el avatar de la Trimurti, pero la verdad era que, para aquellas que seguían dicha religión el más poderoso de toda la India, era aquel ser conocido como el que destruiría el mundo y lo reharía con las cenizas de la destrucción que su danza crearía. Por favor que no seas tú, un monje arrodillado pedía con clemencia que su predicción no fuera la correcta.
TCH, el único que cumple con todos los requisitos, es ese cuatro brazos morado. Johnny Depp no era la persona con más serenidad en este momento, había tratado con un asunto muy importante hace poco, y ahora esto. Simplemente parecía que los problemas lo perseguían a donde fuera. Las personas alrededor del globo temieron por su padre, después de todo se enfrentaría con un ser que podía destruir y rehacer la creación como si nada, un ser que era omnipotente y omnisciente. Vamos Adam, gana. El padre de ambos niños los abrazó, temía que esta fuera la última vez que los tuviera cerca. Una luz comenzaba a salir de la entrada. Haciendo su gran entrada. El silencio reinó en la arena al ver que el representante no hacía su aparición. ¿Eh? Dijo Heimdall totalmente confundido por la situación. Un círculo mágico comenzó a sonar a un lado cerca de su oreja. Concurso. ¿Cuál es tu problema? Preguntó Geir con curiosidad. Heimdall estaba hablando con la otra persona en la línea que... ¿Cambiamos el orden? Entonces ¿quién sigue? Espera, ¿quién? Realizó una serie de preguntas, para luego abrir sus ojos con incredulidad que... Imposible. Exclamó incrédulo. Silencio. Los humanos se habían quedado mudos, los gritos de apoyo que habían cesado hace tiempo cuando habían oído la mención de un dios hindú, volvieron a mitigarse cuando Heimdall se quedó parado como un tonto mientras contestaba una llamada enfrente de miles de personas que lo veían con ojos en blanco. La mayoría de personas en el mundo solo estaban en blanco, esto causa cierta gracia a los humanos. Pausar la batalla que más emoción les causaba fue repentino, pero era un gran alivio para ellos saber que cualquiera de esos poderosos dioses de la India, no fuera a pelear, aún. Ja. Parece que a los mejores nos pasa esto siempre. Michael Buffer, presentador de lucha libre estadounidense, rió jovialmente cuando vio este pequeño interludio. Como presentador debía de admitir que se quedaba corto en cuanto a su trabajo, ese pequeño dios, era por mucho, el mejor presentador de peleas que había visto en su vida, no solo por su gran valentía de estar con los peleadores en la arena sin importar los daños colaterales o los poderosos ataques que podrían darle, sino que también era por respeto a su increíble trabajo presentando a los tres primeros luchadores. Con cada narración que daba, le agregaba una pizca de epicidad a las entradas, desde el dios nórdico más fuerte, hasta su padre, él era quien se encargaba de crear expectativa con cada batalla. ¿Problemas técnicos? Incluso los dioses tienen eso. Steven Spielberg tocó su barbilla, viendo cómo el nórdico estaba tan tranquilamente recibiendo una llamada, poniéndose a recordar varias cosas. No era raro que en el cine los retrasos fueran algo normal, incluso ellos tenían problemas técnicos ya sea por el poco tiempo disponible para terminar sus obras, por culpa de los actores y sus pésimas actuaciones, o solo por el error de los extras o productores. ¿Pero quién podría ser aquel que cambió el orden? Un anciano preguntó confundido. Hasta ahora, de lo poco que habían visto de este torneo, cada peleador era asignado a una lucha en específico, los cambios no era algo permitido, pero, ¿quién podría tener la autoridad para cambiar el orden? ¿Qué dios sería tan poderoso y temido que podría cambiar la lista definida para salir a pelear antes de tiempo? Las dudas llenaron la cabeza de un historiador, con cabello blanco, canoso y rasposo, arrugas en la piel y una mirada llena de sabiduría, vestido de pies a cabezas con un traje elegante negro y un bombín. Había sido acompañado del niño que le había preguntado sobre el Ragnarok desde el principio de la transmisión. ¿Qué pasa, abuelo? ¿Sabes quién podría ser? El niño sonrió viéndolo con inocencia. Oh, no pasa nada. Solo, sus ojos se estrecharon, grabando las palabras de Heimdall. ¿What? ¿Cambiamos el orden? Entonces ¿quién sigue? Espera, ¿quién? Oh demonios, en verdad será el Zack sudó frío. Su familia lo vio con preocupación. No era necesario ser alguien tan listo para saber quién era el siguiente peleador en esta ronda. De todas las personas, ¿por qué tenía que ser él? Su esposa parecía confundida, viéndolo con extrañeza al momento en la que Zack tomó su pelo y al estirarla con fuerza. El hombre no le respondió, pero no era el único que se había dado cuenta, solo había que conectar algunos puntos para tener la respuesta. De todos los dioses que había aparecido hasta ahora, solo había uno que podría hacer algo tan drástico como cambiar el orden de los peleadores y no sufrir repercusiones. El único que era considerado el dios supremo, aquel que era el presidente del Consejo de los Dioses del Valhalla. Ese hombre que pese a su aspecto senil era jodidamente aterrador, cambiando de tamaño su cuerpo para modificarlo y aplastarle la cabeza a un jodido dragón. Por favor, es solo un viejo y senil anciano. ¿Qué tan fuerte puede ser? Zack rogó ligeramente asustado al pensar que ese anciano fuese alguien fuerte que sería capaz de derrotar a su padre. Las luces se apagaron en la arena, todos se sorprendieron por ello.
El cielo antes brillante, iluminado con los rayos del sol se había apagado. Literalmente, algunos de los astronautas que orbitaban fuera del planeta fueron los primeros en ver lo que estaba pasando. El sol se estaba apagando levemente hasta quedar reducido a una simple roca ardiente que formaba una masa negra con algunas líneas de magma sobresaliendo de ella. ¿Qué demonios? En la Tierra, donde se suponía que si alguna vez el sol se apagara repentinamente, tardaríamos aproximadamente 8 minutos en darnos cuenta, repentinamente la luz del sol había sido reemplazada con una penumbra aterradora. Las estrellas junto a la imagen de la luna en donde ya era de noche eran, aparte de las luces artificiales, las únicas que ahora estaban brillando intensamente iluminadas la penumbra en la que ahora estaban rodeadas. El frío empezó a recorrer cada rincón del planeta, estremeciendo a sus habitantes que estaban bastante confundidos por el rumbo que había tomado una simple acción en la arena del Valhalla. Pequeños copos de nieve empezaron a caer en los rincones más áridos de la Tierra, subproducto de la repentina falta de calor proporcionado por la estrella, que funcionaba como núcleo del sistema solar. Regiones en donde solo sería un sueño que nevara, empezaron a ver cómo los copos blancos y cristalinos empezaban a manifestar repentinamente. Lentamente un soplido helado recorrió ciudades que ya sufrían de temperaturas heladas, hasta un punto en que el frío era insoportable. Los científicos habían entrado en crisis, viendo cómo el universo mismo respondía a una simple acción de los dioses. El sol mismo se había apagado, solo para presentar a uno de ellos. Todos los avances que ellos creían haber tenido empezaban a perder sentido al ver cómo las leyes del universo no los afectaba a ellos. ¿Por qué está tan oscuro? Preguntó Heir a su hermana, que miraba confundida lo que pasaba. Notas musicales comenzaron a sonar en la arena. Un hombre era el causante de la música, mostrando una ligera sonrisa a la vez que sostenía de manera elegante su violín. Esta melodía, un violinista sujetó fuertemente su instrumento musical entre sus manos, temblando ligeramente comenzó a tocarla al compás de la música. La melodía era una de las más bellas que jamás haya escuchado en toda su vida. Miles de personas que seguían los ritmos clásicos de las melodías de antaño, mecieron sus cabezas escuchando atentamente el sonido. Una pequeña brisa sopló en un campo de cebada mientras los animales se relajaban y dejaban de gruñir al cielo nocturno. La tierra parecía relajarse al mismo tiempo que las suaves brisas heladas eran llevadas por todo el globo. Dicen que la música es un arma letal, que puede cambiar al mundo. Ya las personas con ella, gracias a sus suaves notas, eran capaces de llegar hasta lo más profundo de nuestras almas. La música es tan hermosa y pura que puede verse en el reflejo de la belleza interior del universo. Una bella y tan hermosa letra, era digna de una melodía tan espléndida y divina que hasta los más grandes expertos la aclamaban como la más bella de la historia humana. Considerada por muchos expertos como la melodía más bella de la historia, Aria para la cuerda Sol, representa la perfección de algo que trasciende nuestra alma. Una construcción musical concebida hace más de 300 años que sigue viva y más actual que nunca. Simplemente algo trascendental. Aria para la cuerda de sol, una pieza clásica escrita por Bach. No recordaba que fuera tan bella. Recostándose en el sofá de su antiguo hogar, un anciano grababa cálidos recuerdos que estaban acompañados de la mano con aquella pieza tan clásica que le había trajo tan buenos momentos con su hermosa esposa que lo esperaba en el cielo. Sin duda, una de las mejores piezas musicales que jamás haya surgido de la mente humana. Ha resistido la prueba del tiempo y es escuchado en el futuro. Aclamada por cientos de miles de personas, recordada y amada con cariño y parte de aquellos hombres y mujeres del pasado. Dentro de miles de años, seguramente seguirán tocando esta obra maestra. Johann Sebastian Bach, uno de los más grandes compositores de todos los tiempos. Hace que uno se pregunta cómo concibió esta increíble pieza musical, hace cientos de años, tal vez sentado en su escritorio algún día pensando y escribiendo los acordes y la melodía para esto. Pieza musical absolutamente increíble. Pero nadie podría estar equivocado al decir que ese hombre creó algo tan hermoso y a la vez tan divino que fue tocada en el lugar donde se llevarían las batallas por su supervivencia. Era tan hermosa que hasta los mismos dioses la usaban. ¿Qué es ese sonido? Preguntó uno de los humanos confundidos. Es un violín, ¿verdad? Preguntó otro expectante de lo que pasaba. Un hombre que parecía un antiguo músico replica, ¿pero quién está tocando? Sonaba igualmente confundido que sus semejantes. Hijo pródigo. Wolfgang Amadeus Mozart. Un hombre de aspecto joven y elegante miró al hombre mayor que estaba a su lado, señalándolo. Hablo esta canción, maestro Bach. Exclamó sobresaltado. Padre de la música. Johann Sebastian Bach.
Un hombre mayor vestido elegantemente comenzaba a llorar. En efecto, este esniaría sobre la cuerda del sol, y aún así, dijo conmocionado, abriendo sus ojos, las lágrimas gotearon por su barbilla. En todos mis años, nunca escuché que fuese interpretada de manera tan hermosa antes. Su voz temblaba de emoción y admiración. Esto realmente es un convenio celestial. Sin duda lo es, simplemente sublime. Pequeñas lágrimas acompañaban los ojos de Leonardo DiCaprio, las suaves notas llegaban hasta su alma, haciendo que recordase momentos importantes en su vida. La música era el verdadero lenguaje universal. En la música todos los sentimientos vuelven a su estado más puro y el mundo no es sino música hecha realidad, que podría llegar hasta lo más profundo de nuestros seres y hacernos tan pequeños o tan grandes que a veces nos perdemos en el camino que significa la vida. Bach, tú también lo consideras hermosa, ¿no? Biden no podía negar que Bach tenía razón, su canción ya era bella, pero la interpretación de los dioses era gloriosa. Hasta el momento la mayoría de personas alrededor del mundo, solo se había quedado callada ignorando el hecho de que su estrella principal y que les daba calor, había sido apagada, siendo reemplazada por una penumbra inmensa, solo para la presentación de un dios. Pero después de oír ese bello convenio divino, sus mentes en conflicto fueron reemplazadas con un enfoque distinto, debido a que sus cuerpos se relajaron y dejaron que sus mentes se calmara. Si bien pensaron que su oponente sería un dios hindú, ahora solo podían esperar ver el mejor desenlace posible. Pero algo estaba claro, esto sin duda era la calma antes de la tormenta. La música llena la arena por completo, las nubes se despejaron mostrando la luna llena con todo su esplendor, la luz se posó sobre el dios vestido de mayordomo que tocaba con pasión. Las valquirias se sobresaltaron al ver a Hermes tocar su violín. Ese es, Hermes, Sama. Gritó Heir sorprendida. Brunhilde abrió ligeramente su boca en sorpresa. Heir miró a su hermana mayor, juntando sus brazos tímidamente sobre su pecho. Nuestro próximo oponente es Hermes Sama. Pero, réplica confundida, su nombre no estaba en la lista, ¿verdad? Preguntó inocentemente. Hermes, el mensajero de los dioses, quien aparentemente era el mayordomo de su propio padre, presentándose en la arena del Ragnarok con solo un violín en sus manos, fue por mucho algo confuso. ¿Están bromeando, Hermes? El maldito hijo de Zeus y de Maya. Un historiador gritó furioso al ver al hijo del líder del panteón griego presentándose en la arena. Ya que nadie sabía quiénes serían sus oponentes o quiénes serían sus luchadores, la gran mayoría de personas creyeron que sería él, uno de los 12 del Olimpo presentándose encontrándose del hombre original en una batalla cuerpo a cuerpo. De todos los olímpicos, pensé en que Ares, incluso el mismo Apolo se presentarían, pero Hermes, esto es una locura. Un profesor de historia americano Muro confundió la elección de la divinidad para enfrentarse a su padre, ya que ese dios era la deidad de los ladrones y de los mensajeros. Habían cientos de dioses más fuertes que el anterior en la mitología griega, desde Nix hasta Zeus, este último temiéndole a esta última, de diferentes tamaños y poderes, de rangos distintos, de la mitología más conocida, la mayoría esperó a ver a uno de ellos enfrentándose a Adán, dioses líderes de sus panteones. Amon-Ra, el emperador de Jade, Quetzalcóatl, Tiamat. Todos ellos eran deidades de renombre, grandes y poderosos líderes o bestias temidas en sus mitologías, dignos de enfrentarse al primero de todos ellos, al hombre más rebelde, aquel que se rebeló por amor, siendo castigado por alguno de ellos autoridades máximas que no apreciaban la rebeldía de ninguna forma, pero sin embargo, fue engañado el ver a ese pequeño dios está luchando contra su padre. ¿Hermes tenía alguna posibilidad de ganarle a Adán? Ninguno sabía la respuesta, pero si la tuviera, muchos dirían que posiblemente sí o tal vez no. Las habilidades del primer humano eran un misterioso incluso para aquellos que habían leído el libro en donde él apareció, en ninguna página se hablaba de algún poder fabuloso dado por él a su creación. En cambio a Hermes, su velocidad alucinante dada por sus zapatillas era algo preocupantes, ya que si las leyendas eran ciertas en su caso y no eran apreciadas a las de Thor, Hermes era alguien absurdamente rápido. Brunhilde apretó los dientes, gotas de sudor comenzaban a formarse por su nerviosismo. No puede ser, expresó despavorida, abrió sus ojos en horror e incredulidad, su sudor comenzaba a gotear por su barbilla. Algunos de los espectadores apretaron sus dientes, otros miraron con preocupación a la valquiria. Les pido disculpas, parece que tuvimos algunas dificultades técnicas. Heimdall narró nuevamente. Retomando emoción alza su voz. Permítanme presentarles nuestro segundo combatiente de parte de los dioses. Hermes siguió tocando su violín con tranquilidad. El único que enfrentará al primer hombre es
Adán bajó sus brazos y siguió mirando con indiferencia lo que pasaba. Este dios. Una sonrisa complácida a mostrarse en el rostro de Hermes mientras se movía a un lado despejando el pasillo. No, esperen. Ligeros pasos se escuchan al son de la música, una mano temblorosa que sostenía un bastón es lo primero que sobresalió de la entrada. Hermes, que seguía tocando, giró su cabeza mirando con una sonrisa al dios que se acercaba. Actualmente, la luz se proyectó directamente sobre el dios mostrando todo su ser. Hola a todos, saludó jovialmente Zeus mientras se inclinaba hacia un lado dejando que su pecho sobresaliera, se apoyaba en su bastón. El estimado caballero que está ahí. Sean amables conmigo. Pidió Zeus con una gran y alegre sonrisa. Las manos de Zack temblaron agudamente, sus ojos se abrieron en sorpresa, los vellos en su espalda se erizaron al ver a ese pequeño dios en la arena, su mayor miedo fue hecho verdad, no era Hermes quien pelearía, él al igual que a los antiguos gladiadores, solo era alguien que le ponía ambiente a su entrada. La humanidad se quedó quieta, de todos los dioses en el vasto universo, de aquellas millas de deidades que sus antepasados habían rezado y adorado, ¿por qué tenían que ser él? Un anciano que a simple visto parecía estar en su peor momento, viejo y senil que no podría soportar ningún solo golpe que se le diera y que incluso el mismo aire podría derrumbar. Ahora era su oponente en esta segunda ronda. Ja 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 ja. Ja 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 ja. Cucucucu, cucucu. La risa desenfrenada de cientos de personas eran el sonido hueco de la falta de atención de los humanos. Presos con condenas máximas, hasta simples carteristas en diferentes estados, países, naciones o ciudades empezaron a celebrar el hecho de que ese anciano fuese su oponente. Era evidente que no podría hacer nada ante su padre, un hombre de aspecto tan frágil caería ante los pies de su padre mientras él le daría el golpe de gracia estando de pie. ¿Ese es nuestro oponente? Un anciano que apenas se puede parar y necesita un bastón para caminar. Un criminal de baja monta se burló del dios del rayo. Retírate, anciano, tus años de gloria ya pasó a mejor vida. Un punk tenía una sonrisa de oreja a oreja, imaginando cómo perdería de un solo puñetazo de Adán. Dios supremo. Es una maldita broma, apenas si puede mantenerse de pie. Otro criminal se burló. Aunque la gran mayoría de la población mundial se estaba burlando del aspecto de Zeus, olvidaban algo importante, no por nada era el presidente del Consejo del Valhalla y el dios más fuerte de la mitología griega, si había alguien que podía modificar la lista de peleadores. Era él. Los motivos desconocidos para ellos, no eran impedimento para pensar en una respuesta simple y sencilla, demasiado genuina e incluso tonta en este punto, pero era más que evidente que Zeus quería enfrentarse a Adán desde el primer momento en que se presentó en la arena. Creador vs creación. Poético en todos los sentidos al ser Adán el humano rebelde que el Edén abandonó, y Zeus siendo una representación de la divinidad misma que intentó ponerle una correa a la humanidad que solo los ató momentáneamente, hasta el momento en que ellos dejaron de creer en ellos. Y se sumergieron en una nueva etapa de evolución llamada ciencia. La rebeldía de la humanidad vs la opresión de las deidades. Representadas en dos personas que ahora estaban en la misma arena, al mismo tiempo, con un solo objetivo, la victoria para sus bandos. Zeus, por favor Adán, ten cuidado de él. Una monja cruzó sus manos en señal de oración. A pesar de que muchos reían de la apariencia de Zeus, siendo que era representada en los libros de texto, mitos, leyendas e infinidad de cosas más, pocos podrían recordar cómo él, de un solo golpe acabado con la vida de un dragón, una criatura poderosa y temida de los mitos clásicos, rompiéndole el cuello de un simple golpe. Si bien su apariencia dejaba que decir, y su actitud no era como la que era descrita en la mitología, la sensación de peligro no era fácil de quitar, y menos con esos ojos tan negros como la noche que los asolaba y una sonrisa llena de falsa alegría que pronto sería reemplazada con semilla de sangre. Las valquirias miraron con terror al viejo Yaara. Heir lanzó un grito totalmente horrorizado. Ese viejo bastardo. Pensó Brunhilde apretando sus dientes y ensanchando sus ojos en un estado totalmente enojado. Los dioses en las gradas miraron sorprendidos a su nuevo representante. ¿Qué demonios? Gritó un dios. Zeus Sama se lanzó al segundo round. Preguntó incrédulo. Por otro lado, los humanos en las gradas lucían confundidos. ¿Qué pasa con ese viejo frágil? ¿Siquiera puede pelear? Preguntó un humano con preocupación. ¿Él es un dios, tal vez? Exclamó otro sorprendido. ¿Siquiera puede pelear? Otro humano se mira confundido al ver al anciano en el ring. ¿Sí? A lo mucho solo puede pedir piedad. Un punk aleatorio vitoreó. Será una ronda fácil. Una adolescente suspiró aliviada.
Oh, bueno, ¿este es el legendario Zeus? ¡Qué broma! Las personas estaban indecisas. Por un lado, estaba su padre, un hombre que tenía todas las de ganar en contra de un anciano senil que apenas se mantenía de pie. Por supuesto, esto era justificado de alguna manera indulgente, quizás fue el hecho de que Zeus fuese su oponente, quizás fuese el hecho de que no era Shiva, al final comparar a ambos era quizás una broma de mal gusto. Por un lado, un dios omnipotente y omnisciente capaz de rehacer el mundo y destruirlo con un solo dedo. Por otro lado, un ser que no puede morir, con tendencias incestuosas y un líbido gigantesco, pero que es el responsable de tener fama y reconocimiento de cualquier que leyera sus leyendas. Entre uno y el otro, aunque ambos eran igualmente malos, al menos uno de ellos no lo era tanto y no daba falsas esperanza de poder ser vencido. Quizás haya oportunidad. El traductor del presidente chino susurró en silencio, solo audible para su contratista. Bueno, al menos es un alivio ver que sus años de gloria se han marchitado. El mismo presidente se limpió el sudor en su frente, hace un momento estaba preocupado, pero ahora parecía más relajado. Por un lado, estaban personas demasiado confiadas o simplemente tontas, posiblemente orgullosas o simplemente ignorantes de una situación realmente alarmante en este momento. Algunos de los presentes le dieron el visto bueno ante las palabras de Xi Jinping, unos cuantos aplausos y uno que otro comentario altruista, unos cuantos halagos por la situación tan alentadora y un gran suspiro que salió de la sala de la ONU. Aunque algunos estuvieron inconformes por dichas palabras. Cerca de una convención de anime, las expectativas estaban muy por debajo de las expectativas del resto del mundo, aunque ellos habían oído y visto todo lo que pasaba, algunos reconocieron que esto se parecía a lo que sucedería en un anime. Alguien que parecía débil en contra de alguien realmente fuerte. Esto no iba a terminar bien, ¿no? Jaja. Esto parece tan cliché, lo sé, por eso me preocupa qué pasaría si en verdad fuera como en la ficción. Por supuesto, para cualquier persona de culto esto era una ironía. Después de todo, si esto fuera alguna clase de manga de shonen, alguien que parecía viejo y combatiría contra alguien completamente más fuerte que él, significaba que algo asombroso pasaría. No por nada en la facción, los viejos y los lentes significaban varias cosas. La luz se cernió sobre el dúo maestro-mayordomo, la música seguía sonando, todos. Bien. Animos Zeus alzando un dedo. Aquí vamos. Chasqueo los dedos Hermes. Vamos. Ordeno señalando al mayordomo. Pobre de mí, exclamó Hermes con calma. ¿Cuántos milenios han pasado? Desde que anuncie la marcha de Zeus, Samak para batallar, con esta canción. La maravilla visual que estaban observando, solo se podría describir como algo espectacular. Fum fum fum, los latidos de las personas empezaron a sonar al mismo tiempo que el violín. Una nueva batalla empezaba, un nuevo adversario en contra de los dioses. Igual que un coliseo romano, claro que lo es, aunque no me sorprende que Zeus sea tan excéntrico. Los historiadores veían expectantes la pelea, aún no había comenzado, pero las expectativas estaban en las nubes. Los humanos esperaban ver el desarrollo completo de esta batalla que decidiría si valía la pena seguir confiando o no. Nuestro Señor. Cuídanos de todo el mal. Los humanos andaban faltos de fe. Esta pelea significaba más de lo que cualquiera pudiera imaginarlo. Las personas tenían miedo. Estaban conscientes de su propia muerte. Y solo una pequeña luz llamada esperanza estaba colgando de un hilo delgado. Para bien o para mal, la esperanza era tan mala como buena, ya que daba falsas ideas de poder lograr o no hacer algo, haciendo que todos la sigan esperando conseguirla cuando en realidad, es casi imposible lograrlo. O a veces, simplemente era apostar a la suerte y dar lo mejor de sí. Alzó el arco del violín con entusiasmo. Al instante 5 violines aparecieron en cada lado de él, formando un total de 10 que rondaban a sus espaldas. Se alinearon en forma aro atrás de él, sus acordes resonaron en furia y belleza. Una salvaje sonrisa salió de Hermes, sus ojos se ensancharon con emoción y su pelo se ondeó con su movimiento. Masacre en el cuadrilátero de los dioses. ¡Oh! Exclamó Mozart con entusiasmo. Así que este es el concierto de los dioses, expresó el músico Bach. Oh, Zeus reía con jovialidad. Esta canción siempre me hace arder la sangre. Tiró a un lado su bastón. Si llamáramos a Adán el padre de la humanidad, entonces lo más adecuado sería decir lo mismo para él. Zeus postró su mano con la palma abierta alrededor de su oreja en una señal de escucha. Padre de los dioses. Heimdall presentaba al dios con entusiasmo. Las personas veían preocupadas los sucesos que ahora pasaban delante de ellos. Esto era tan irreal.
Incluso para los estándares de los cuales estaban sometidos actualmente, podían decir con claridad que esto era bizarro de muchas formas diferentes. Se lo toman como un juego. Akira Toriyama murmuró por debajo, incluso en estas circunstancias ellos lo tomaban como un simple juego del cual podían abusar. Aún con los hechos de ver a unos de los dioses más poderosos ser lastimado y enfrentado en una batalla cara, todavía demostraban una arrogancia rancia y una falta de empatía. Claro, eso no era una gran sorpresa, en las leyendas de las deidades ellos siempre mostraron simpatía a quienes ayudaron. O a las situaciones que se encontraron a lo largo del camino, ya sea por conveniencia o simplemente aburrimiento. Era claro que para la mayoría de dioses, no podían diferenciar entre la simpatía y la empatía. Claro, es un nombre increíble, pero Odín es considerado el padre de todos, el mismo historiador que había fundado de nuevo el culto a Thor, gritó furioso a la pantalla. Una cosa era que Zeus fuese el que gobernara ante los demás panteones, y otra era que fuera considerado el padre de los dioses. Considerando el gran número de hijos que tuvo, tampoco sería tan loco pensar eso, aunque claro, Heimdall habla en plural al decir DPDC, alguien a su par habló con desdén. ¿Cuántos hijos tuvo Zeus? ¿Cuántos de los hijos de Zeus tuvieron descendencia? ¿Y cuánta de esa descendencia tuvo más descendencia y así sucesivamente? Podría ser aclarada como decir que el olímpico fue el primer padre de toda esa rama familiar enredada, que luego generó más familiares y después creó un linaje rico en hazañas que marcaron el hilo del destino llamado historia. La mayor parte de toda Grecia era fácilmente pariente del dios griego. Adán seguía con su mirada indiferente. No. Zeus movió su mano lentamente, sus dedos se ajustaron formando un C en su temblorosa mano. DPDC. Reflectores se posaron sobre el dúo de dioses, mostrando las expresiones y movimientos que hacían. Zeus sonreía con jovialidad mientras que los violines de Hermes resonaban por toda la arena. Los dioses explotaron en emoción, alzaron sus manos y haciendo el mismo gesto que su líder. DPDC, sus voces resonaron por toda la arena. DPDC, sin excepción todos apoyaron, sus sonrisas se ampliaron enormemente. Zeus extendió sus brazos a cada lado, realzándose y presentándose ante todos. DC Hermes siguió tocando con pasión y esmero, su elegancia no pasaba desapercibida. DPDC Zeus ajustó su cuerpo y extendió su puño en una pose de presentación. DPDC Hermes se arrodilló con una sonrisa complácida, Zeus cambió su postura nuevamente cubriendo la mitad de su rostro con su mano. DPDC comenzaron a rondar alrededor de su compañero, mostrando posturas nuevas. Hermes sonrió alegremente, por otro lado, Zeus seguía sonriendo y extendió sus brazos para realizar nuevos movimientos. La música resonó sobre la arena, con un rápido movimiento Zeus y Hermes quedaron cara a cara inclinándose ligeramente. Para ambos niños esto era un espectáculo increíble, las luces brillantes que giraban en toda la arena, creando un ambiente más que maravilloso, acompañada de una melodía que era simplemente arrolladora y al mismo tiempo fascinante. Era como un convenio celestial. Los movimientos irreales, la escenografía, el ambiente y la iluminación que se mostraba eran impecables, el movimiento de los violines era increíblemente sincronizada, moviéndose en un eje que parecía ser una partitura alrededor de Hermes, quien seguía tocando maravillosamente el tema. La niña miraba asombrada la pantalla. Por supuesto, esto era algo que a su corta edad era algo hipnotizante de ver, era como un concierto de los que había oído hablar o haber visto en algunos televisores que se exponían al público en las calles. Incluso su padre adoptivo tenía que admitirlo, esto era asombroso, considerando la entrada simple de Thor, la entrada de Zeus era la más llamativa hasta el momento. Thor causó una primera impresión de poder al entrar en la arena caminado con Mjolnir en la mano, siendo respaldado por miles de dioses en las gradas, pero manteniendo una mirada y una postura firme y aburrido en su rostro en blanco. Y Zeus causó mayor controversia con su entrada tan llamativa que dejó desconcertado a los humanos. No mostró su poder de forma aplastante, no mostró ego o arrogancia, sino que fue por algo más llamativo y excéntrico. Entre el nórdico y el griego, no había comparación alguna. Es tan hermoso. La hermosa sonrisa de Hermes no tiene comparación. Como se verán Apolo o Poseidón, apuesto a que son hermosos. Chillidos de algunas mujeres nóvenes alrededor del mundo estallaron, ignoraron al adefesio llamado Zeus y se fijaron únicamente en el rostro hermoso de Hermes, fino y conciso, como el de un modelo de primera categoría, uno que eclipsaba a cualquier hombre mortal en la tierra. Zeus era su enemigo actualmente, y sin embargo, para los humanos, debían de admitir que la presentación era increíble. Los dioses en las gradas rugieron con más emoción.
El baile de los dioses. Las valquirias lucían extrañadas. Querida hermana, ¿qué estoy viendo en este momento? Preguntó Gier con ligero disgusto. No tengo idea, contestó Brunhilde entrecerrando sus ojos con estoicismo. El dúo de dioses siguió bailando en la arena, los humanos miraban sorprendidos y confundidos lo que pasaba. ¿Por qué están bailando? Preguntó un hombre sorprendido. Dan miedo, exclamó otro. Como dije, ¿quién demonios es ese viejo? El hombre que preguntó apretó sus dientes con ira. Usando los poderes de la creación a su propio capricho. Zeus ajustó nuevamente su postura en un nuevo movimiento. Regresando al vacío lo que no le quede bien en su elegante espalda. Con un rápido movimiento Zeus ajustó su postura, tapando su boca con la yema de sus demos como si de una damisela se tratara. El verdadero Zeus volvió a cambiar su postura, extendiendo sus brazos por encima de él, sus piernas se agrandaron formando una enorme musculatura en su parte inferior que contrastaba con su parte superior. Horror. Era la única palabra que podía describir el rostro de la humanidad. Esto debía de ser fácil. Era solo un anciano. En un momento a otro la confianza de las personas se esfumó tan rápido como vino, la parte inferior del dios cambió drásticamente, atrás habían quedado las piernas flacuchas y delgadas y ahora estaban un par de pies carnosos llenos de músculos. Una presión inhumana cayó en Midgar, las personas se sentían aún más ansiosas que antes, podían sentir que eran observados como si fueran simples presas ante un depredador que los acechaba entre las sombras. Algunas partes de tierra se habían desquebrajado, los mares se sacudieron violentamente, el aire era espeso y un sentimiento de angustia se formó por toda la tierra. La incertidumbre había llegado para quedarse en los corazones de los mortales. Rey de los dioses. Los humanos en las gradas ensancharon sus ojos con horror, otras estaban tan conmocionados que abrieron ligeramente su boca en asombro. Los espectadores miraron horrorizados la transformación de Zeus. Hace eones, el cuerpo de Zeus comenzó a temblar con emoción. Trajo la titanomaquia para escoger a los dioses más poderosos, finalmente, su parte superior se expandió en poderosos músculos, su ropa de ajustó a su nueva forma. El dios supremo ha llegado a la arena infame por haber cometido el crimen del patricidio. Desde la posición en la que se encontraba Zeus, un aura de poder y fuerza comenzaba a formarse. El viejo. La sonrisa de Zeus se ensanchó. Entra a la batalla. Un verdadero dios entre los dioses. Heimdall presentó con su característico entusiasmo. Zeus se reincorporó, sus enormes músculos se realzaron. Su nombre es, fuegos artificiales salieron del suelo de la arena, la luz se posó sobre el dios. Zeus extendió su dedo índice apuntando al cielo. La majestuosidad de los dioses se hace presente. Zeus. Los dioses en las gradas entendieron su dedo índice replicando el mismo gesto de Zeus, algunos de ellos con dedos de espuma, todos con gran emoción y enormes sonrisas. Mierda, la voz de César Millán se escuchó como un susurro, uno de los perros que cuidaba se encogió e intentó frenéticamente estar cerca del humano, podía sentirlo más claramente que su humano. Los animales sabían cuándo ocurriría un desastre, ya sea ambiental como intencional, no se sabía a ciencia cierta qué era lo que causaba esto, la realidad era que pasaba y ellos eran los que podían sentirlos antes que nadie, como un gato que sabría cuándo pasaría un terremoto o un perro que aullaría por sentir que algo estaba fuera de lugar. Esto era ajeno a algo que cualquier animal hubiera sentido antes. Una mirada furtiva ante una sola presa, una inmensa fuerza que amenazaba con caer en cualquier momento, solo ellos podían sentirlo ahora. En el cielo, en la tierra y en el mar. Aquellas criaturas que habían nacido para acompañarlo a él podían sentir que algo grande iba a pasar. Después de todo, bien fueron creados por él, aquel ser que creó todo lo que está ahora. Esto ya no es divertido, Putin admitió, al principio le gustó la presentación, a la mitad se sintió asqueado al ver la transformación del anciano, y al final sintió repudio por ver cómo todos ellos lo adulaban como si fuera una superestrella. Era tan excéntrico que resultó molesto. Míralos, tan confiados, espero que papá lo mate. Una joven habló con enojo en su voz. Esto era un juego para ellos. Muy buena entrada, pero sería mejor si no fuera Zeus el que la hizo. Si esta presentación fuese hecha por un humano en la Tierra, a Toyotaro le hubiera parecido rara pero genial, considerado que fue hecha por un dios le quitaba algunos puntos. Los humanos respondieron con miedo y asombro al ver a Zeus. Ese, gritó un humano, sus palabras quedaron en el aire. Es Zeus. Exclamó un hombre de aspecto aristocrático a sus espaldas, un sacerdote alzó su cruz con pavor. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Preguntó Geir luciendo totalmente confundida porque, su voz titubeaba, ¿por qué el último jefe está entrando al prólogo?
alzó su voz en un estado extasiado. Heir miró a su hermana esperando alguna explicación para este suceso. Brunhilde miraba enojada lo que pasaba. Nunca pensé, mordió su uña del dedo pulgar intentando calmarse, que él se presentaría tan temprano. Su voz mostraba preocupación e ira. Tengo que admitir que, decía para sí misma, con un rápido movimiento chasqueó su lengua a la vez que sacaba su uña de su boca. Esto estaba fuera de mis expectativas. En la arena Zeus alzó ambos brazos con alegría. Hermes miraba con una sonrisa a su maestro. Demonios, pensó ligeramente irritado, sirvo a un maestro bastante molesto. Su rostro no mostraba sus verdaderos sentimientos salvo su sonrisa. Minutos antes en la entrada del túnel. Shiva caminó con entusiasmo hacia la entrada del túnel mientras hacía estiramientos con sus brazos. Una alegre sonrisa mostraba la emoción que tenía. Tengo que calmarme un poco, se dijo a sí mismo, si me presento así, él será un montón de cenizas. En un instante sus puños se apretaron extasiados por la emoción que recorría por su cuerpo. Una mano se postró sobre su hombro izquierdo, con ligera sorpresa movió su cabeza para observar al dueño de ella. Un tembloroso y alegre Zeus lo recibió saludándolo. ¿Qué pasa, abuelo? Preguntó Shiva contento, mostrando una amable sonrisa. ¿Viniste hasta aquí para apoyarme? Devolvió el gesto del saludo con alegría. Este es mi turno, declaró Zeus tocando nuevamente el hombro de su compañero. A consecuencia, la alegre sonrisa de Shiva desapareció por completo. Shiva entrecerró sus ojos, su semblante cambió a uno de seriedad. Abuelo, ¿qué tratas de decir? Exclamó con una silenciosa ira. Yo soy el siguiente, ¿verdad? Su voz sonaba más amenazante. Este es mi turno, declaró nuevamente Zeus con su sonrisa. ¿No habíamos acordado que serías el último? Su ira comenzaba a filtrarse en su habla. Si me estás pidiendo que te deje pasar antes, olvídalo, habló con seriedad. La mirada que ambos seres se daban causaba un mal augurio entre las personas alrededor del globo. No eran ajenos a que ellos dos pelearan en estos momentos. De hecho, si eso pasara sería lo mejor para ellos. Muchos ignoraron las palabras de Brunhilde, restándole importancia ya que pasaron a un segundo plano ante la idea de que Zeus y Shiva se enfrentasen en una pelea. En una batalla en donde ambos se harían daño mutuo, la idea de que ambos se enfrentasen era realmente atractiva. Ojalá lo hubieran hecho, pero viendo que Zeus se encuentra en perfecto estado, es obvio que no pasó a mayores. La voz llena de lastima de un hombre reflejó en el aire. Pienso lo mismo, sería muy conveniente, aunque pueda que Zeus hubiera ganado, un peatón al azar le habló. Quizás, quién sabe, puede que sea así, o solo le demostró quién era el jefe. ¿A qué te refieres? Otra persona habló, interesado en el rumbo en la que la conversación empezó a desviarse. Bueno, empezó a hablar viendo la pantalla. Creo que no le gastaría a nadie que alguien inferior en cargo nos hable con respeto. Demasiado acertado por decir algo. Estaba claro que Shiva estaba demasiado confiado con respecto a ser él quien se enfrentaría a Aram. Ninguno de los humanos podía decir lo contrario. La deidad hinduista era considerado como uno de los más fuertes de toda la mitología. Para algunos, las acciones de Zeus solo eran cosas sin importancia, como un capricho al querer ser él quien pelee con el humano, ya que era bastante atractivo poder enfrentarse a alguien como el primer humano. Pero para otros esto significa incluso más de lo que se mostraba. Si bien podría ser considerado como un simple capricho de ese anciano, esto iba más que eso. Era como ver a un superior disciplinando a su subordinado, regañando a un niño imprudente ante algo peligroso. Zeus comenzó a temblar ligeramente. A sus espaldas Hermes sonría con resignación a la vez que cerraba sus ojos. Han pasado miles de años desde que me emocionaba así, expresó Shiva. Quítame la mano de encima. Ordenó enojado. Sus rasgos acentuaron su estado de ánimo junto con sus ojos abiertos inyectado en furia. Este es mi turno, dijo nuevamente Zeus, sin mostrar cambio alguno de actitud. La ira de Shiva comenzó a incrementar. Dijo sumamente enojado. Hermes y Zeus seguían con su semblante de calma. Estás mal de los oídos, viejo de mierda. Finalmente, Shiva explotó en cólera. Te dije que no. Fue interrumpido debido a la presión que la mano de Zeus ejercía sobre su hombro. Este es mi turno, ordenó ejerciendo aún más presión en el hombre de Shiva haciéndolo arrodillarse. Shiva miró sorprendido el brazo de Zeus. Ya veo, dijo Shiva, así que será así. Movió rápidamente su brazo quitando la mano de Zeus. Entonces no te importará, expresó mientras sus músculos se tensaban a la vez que su semblante cambiaba a uno de batalla. Tener una ronda conmigo aquí ahora, ¿cierto? Sus manos se transformaron en poderosos puños. Oh, dijo intrigado Hermes, que se mantenía al margen. Qué emocionante, pensó con diversión. Shiva y Zeus se miraron fijamente, la presión aumentó junto con el brillo en sus ojos.
Ah, suspiró Shiva con cansancio, extendiendo una mano se movió del camino. Creo que no tengo opción. Se apoyó a espaldas de la pared, dos de sus manos se sujetaron atrás de su cuello, mientras que otra daba la indicación de seguir. Dijo resignado, eres mi superior después de todo. Era claro que eso era la misma persona. Miró inexpresivo la situación. Los seguidores de Shiva miraron horrorizados la acción del dios griego. Él había arrodillado al destructor de mundos con un poco de fuerza, parecía irreal pero no lo era. Las personas de la India miraron esto sin expresiones en su rostro, ver algo como eso les había dado en el orgullo. Ser arrodillado así nada más, no podían describirse palabras para ver y decir lo que sentían al notar cómo había caído Shiva. ¿Zeus es más fuerte que el mismo Shiva? Esa era la pregunta que la mayor parte de la humanidad se hacía. Ver cómo era humillado de esa forma causó polémica ante el ojos público. Los foros de internet estallaban con conspiraciones de lo sucedido, desde teorías raras hasta las que sonaban más coherentes. Nadie podía negar que fue un gran shock ver a aquel ser arrodillado. Esto hizo que algo se sembrara. La duda fue esparcida en el mundo mortal. Ya fuese por el hecho de que alguien tan poderoso cedió ante algo de fuerza o el hecho de que Shiva respetase al anciano era algo preocupante. De ser así, Adán podía o no correr un peligro inminente. Véncelo, por favor, alguien susurró. Sus palabras fueron llevadas al aire, estaban cargadas de esperanza y de fe. Shiva miró a Zeus que pasaba enfrente de él. Solo recuerda, que me debes una. Zeus se rió alegremente a la vez que levantaba su barco derecho en una señal de afirmación. Hermes miró insatisfecho el suceso. Bueno, eso fue decepcionante, pensó mientras que seguía por detrás a su maestro. Zeus caminó con alegría y dando pequeños saltos de emoción. Él debe ser el dios más desvergonzado de la existencia, pensó Hermes mirando al dios. Arena del Valhalla. Y ahora. Nuestra segunda ronda será Adán vs Zeus. Un encuentro hecho en el cielo. Narró con pasión Heimdall. Una batalla entre la cumbre de la humanidad y la cumbre de los dioses. Heimdall alzó su voz aún más remarcando la batalla que se avecinaba. Ambas gradas explotaron en emoción. Los dioses alzaron sus puños con grandes y confiadas sonrisas. Zeus, Sama. Aniquílelo de un golpe. Dijo un dios con un aspecto felino. Los humanos mostraron su apoyo con grandes rugidos, los puños fueron alzados y sus rostros mostraban ira. Buena suerte, padre. Dijo un hombre que lucía enojado. Muéstrales el inflexible espíritu de un hombre. Rugió un hombre enojado. En el centro de la arena ambos combatientes se miraban uno al otro. Zeus de una forma más juguetona y llamó la atención del hombre. ¿Estarás bien sin esa cosa? Preguntó con curiosidad. Ya sabes, la unión valquiriana, expresó Zeus moviendo juguetonamente ambas manos. Esa cosa, dijo mientras recordaba el volumen de Lubu. La sombra generada por la cercanía del cuerpo de Zeus cubrió a Adán que seguía mirando sin expresión alguna. Sin eso, habló Zeus lentamente. El gigantesco cuerpo de Zeus estaba cerca de Adán, inclinando su cabeza para mirar hacia abajo al humano. Lo observó detenidamente, con la intención de intimidarlo con su inmensa aura asesina. Niño, llamó Zeus con una voz seria. Terminaré antes de que lo sepas. La intención se intensificó. Adán lo miró directamente sin miedo alguno en sus ojos. Movió rápidamente su mano apuntando hacia el cielo. Ya está aquí, dijo mirando hacia arriba. Zeus se enderezó mirando hacia el cielo donde encima de la arena un hermoso caballo blanco con alas volaba por encima. Pegaso. Heimdall no pudo contener sus palabras. Montando el caballo una pequeña figura se alzaba sobre el mítico animal. Esos lentes, dijo Hera sorprendida. Sí, ella es la valquiria más adecuada para Adán el progenitor, contestó Brunhilde con una sonrisa confiada. Hija de los dioses. Reginleif totalmente de pie sobre el lomo de Pegaso. Una pequeña mujer miraba con seriedad la arena, el sol estaba detrás de ella, en una representación del amanecer. El caballo alado llamó demasiado la atención. Pegaso era una criatura mítica de la era de los dioses, el hijo de Medusa y Poseidón, pero ahora, era la montura divina de una valquiria, las mismas que apoyaban a la raza humana. Ver al caballo que era considerado indomable surcando los cielos con Reginleif en su lomo era impactante. ¿Pegaso estaba de parte de los humanos? Una posibilidad bastante grande considerando que estaba llevando a la valquiria en su espalda hacia el campo de batalla, pero la sola idea de pensar que él traicionó a su padre y como tal a los dioses, era demasiado difícil de creer. Es un bello caballo, Zack tuvo que admitir, observando cómo toda su familia estaba absorta en la figura deslumbrante del animal divino. Clink, el ruido de su teléfono lo obligó a verlo. ¿Otra apuesta, eh? Anteriormente había participado en una a nivel global. Claro que los humanos se aprovecharan de estas peleas para ganar dinero. Era triste, pero esa era la naturaleza humana. Era avaros y malvados por naturaleza.
Adán vs Zeus. Un gran número de personas había apoyado a su padre, quien hasta el momento era el favorito a ganar este enfrentamiento. En el pequeño lapso de tiempo en la cual se presentó, la mayor parte de los humanos se sintió seguro de que estuviera ahí. Estaban confiados con su padre al ser él su nuevo representante. Zack no pudo dejar de mirar con algo de desdén el pequeñísimo número de personas que votaron a favor de Zeus. Era raro el ver que algunos votaron por el anciano. Ese mismo dios había sido quien inició esto por aburrimiento. Estaba más que claro que solo lo hizo por capricho. Si fuese por él, la humanidad había dejado de existir en menos de un segundo, pero por las ansias de una buena pelea incluso el mismo Zeus estaba dispuesto a jugar en un torneo como el que tenían frente a ellos. Para los dioses esto era solo un juego, para los humanos esto era su única salvación. Ragnarok. El inicio del final de la humanidad, la diversión de las deidades, la cúspide de dos razas. Creador vs creación. Esto era lo más apropiado para ambos, no solo como oponentes sino como la ironía máxima en cuanto a acontecimientos se tratase. Si se sumaba que la elegida de ir con Adán era la que se consideraba la hija de los dioses. Entonces entendías que dos de tus hijos se rebelaban ante el padre. Zack lo dudó un poco, vio ambas opciones y aunque dolorosamente sabía que estaba actuando mal, votó por quien creía que ganaría. Era morboso y errático, incluso él dudaba por qué lo hacía, ya era muy rico. Con un solo dedo marcó el inicio del fin, ya que entre todos los demás, él fue el único que votó por la idea más horrible para su amada humanidad. La valquiria, que vestía como una erudita medieval, llevaba consigo una capa a su espalda y un sombrero, además de unos anteojos rectangulares junto con un estilo de cabello de media melena corta. Valquiria, la séptima hermana Reginleif, la máxima representación de curación entre todas las valquirias, se presenta en el campo de la arena. Hermana Reginleif. Llamó Geir con sorpresa. Con un salto Reginleif se lanzó hacia la arena. Adán, tu mano. Dijo la valquiria cayendo por los aires, tenemos que emparejar nuestras ondas. Explico en pleno vuelo una vez hecho, me debo convertir en parte de ti. A medida que explicaba la distancia se acortaba, Adán sonrió ligeramente, el hombre se recostó extendiendo su mano mientras que Reginleif se presentaba sobre una nube cósmica, extendiendo su mano derecha. Una representación en carne y hueso de la gran pintura de Michelangelo inspirada en el libro del Génesis. Demasiado bello, el cuidador de dicha pintura, miró impasible el bello retrato ante sus ojos, era claro que ambas se parecían un poco. Aunque duró unos pocos segundos, la imagen se esparció rápidamente en el internet como pólvora. Las pocas personas que habían tomado una foto en el segundo perfecto, presumían dicha fotografía entre sus redes sociales. ¿Cómo no hacerlo? Miles de likes repartidos en diferentes plataformas, con diferentes comentarios y reacciones esparcidas por el internet, llegando a récords astronómicos, resultando como tal que la imagen de unos segundos se hiciera súper viral. Haciendo que se viralizara de tal forma que muchas personas la ocuparan como fondo pantalla, o para cuentas. Lo más importante fue, que varias señoras de edad la presumieran ante sus familiares, orgullosas de obtener algo de tan buena calidad. Literalmente una imagen, había roto permanentemente el internet de forma irreversible. No solo por el parecido de cierta imagen famosa, sino del resultado de la misma. Si bien pudo ser solo una casualidad, era un hecho que resultó ser demasiado bella ante los ojos humanos. Otros del lado religioso miraron escépticos la escena, ya estaban en muchos problemas si eso fuese revelado ante el ojo público, ya que dicho secreto era posiblemente el mayor y más celoso secreto que solo a pocas personas se le permitió saber. Algo tan delicado que si era revelado, podría cambiar el ritmo de la historia como se la conocía. No era raro que a lo largo de la historia, ciertas cosas fueran cambiadas o reescritas, como las hazañas de héroes o figuras ficticias que en realidad existieran, como el rey Arturo y su reino. Pero debido a una u otra circunstancia dichas cosas fueron borradas del colectivo humano por circunstancias mayores, o porque serían demasiado controversiales que se supieran, ya que podría significar perder todos los avances que habían hecho hasta ahora. Y para ese grupo que controlaba el poder en el mundo, personas que podían hacer lo que quisieran con poder y dinero, era algo que no podían permitir que se revelara públicamente. La creación de Adán, sus dedos se tocaron liberando un inmenso brillo, finalmente lo divino y lo humano juntaron sus dedos, todo con un solo propósito, la victoria. Ahora en este momento. La mitad del rostro de Reginleif se complementó por Adán y la mitad del rostro de Adán se perfeccionó por Reginleif en una representación unísona. Somos uno. Volumen del brillo se intensificó, e Indal retrocedió extendiendo una mano para cubrir sus ojos. Zeus movió su mano sobre su pecho o rió alegremente.
El cuerpo de Reginleif se comenzó a desmaterializarse y formarse en forma de fibras de alma, completamente formalizada se movió con lentitud por el brazo de Adán. Enfocándose en un solo punto, las fibras recorrieron el pecho hasta el brazo derecho de Adán, donde comenzó a remolinearse alrededor de su puño. Un destello de luz salió con inmensidad, remolineando corrientes de viento alrededor del humano. El puño derecho de Adán brilló con suma intensidad. Un brillo de diversión se reflejaba en Zeus, que miraba atentamente lo que pasaba. «Oh», dijo con alegría. Heir miró sorprendidas al representante humano. «¿Esa es el arma de Adán?», preguntó extasiada. Brunhilde cruzó sus brazos y miró expectante al humano. Todos abrieron sus ojos sorprendidos. Heimdall lucía visiblemente sorprendido. Del puño de Adán sobresalía un fuerte nudillera que se ajustaba perfectamente a su puño. Adán miró con sorpresa el arma que empuñaba. Nudilleras. La vista del arma de su padre llamó la atención de los hombres. Ver que la semidiosa tomaba la forma de un arma de corta distancia fue demasiado llamativo, ya que esto sería una batalla cuerpo a cuerpo. Lo más llamativo quizás fue la transformación en su arma, notando cómo varias personas estaban embobadas al saber cómo se realizaba el Volund. Nunca vieron cómo lo hicieron Lubu y Randgriff, pero ahora tenían la oportunidad de verlo en primera fila por parte de su padre. El proceso fue increíble de inicio a fin. Las personas miraban con antelación lo que pasaba. El arma de su padre era algo masculino, demasiado para decir que era algo que muchas personas esperaban que hiciera el primer humano, ya que él no sabría cómo manejar una arma que no fueran sus puños en esta pelea. Interesante arma, nada como una pelea de puños. Jackie-chan sonrió con alegría viendo lo que tenía en su mano. Era bastante obvio pensar en que él usaría los puños en una pelea. Entre los palos y las rocas, ¿no era el puño la primera arma real que contó la humanidad? Desde el inicio de la sociedad humana, las herramientas nos brindaron oportunidades únicas contra nuestros depredadores, en la guerra y en la vida cotidiana. Pero antes de todo eso, en el inicio, donde ninguno debía preocuparse por conseguir comida, por buscar un refugio o resguardarse de cualquier peligro, la única arma con la que contaba el ser humano siempre fueron sus puños. ¿Cuál será su estilo de combate? Jean-Claude Van Damme esperaba ver algo tosco o bastante primitivo de cualquier arte marcial moderna, pero no desestimaba saber cuál era el origen de cualquier arte marcial que provenía de Adán. Algunas mujeres solo veían con ojos en blanco cómo se emocionaba la parte masculina, no sabiendo cómo ellos se emocionaban de un trozo de metal que se ajustaba a la mano. Incultas. Gritaron con sorpresa Heir, Heimdall y los espectadores humanos. Hermes sonreía complácidamente por esto. Un aura de poder comenzó a remolinearse cerca del puño derecho del hombre. Dijo con curiosidad, apretando fuertemente el arma divina se ajustó perfectamente en su mano y con ella el aura de poder se acrecentó. Adán miró complacido el arma divina. Esto ya me está gustando, dijo complacido a la vez que flexionaba su brazo. Una sonrisa satisfecha salió de sus labios. La segunda batalla del Ragnarok empieza ya. Zeus levantó sus puños en guardia o carcajeó con diversión. Una emoción de diversión comenzaba a brotar con más fuerza desde sus adentros. Zeus vs Adán.